Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy tenemos como invitado a Pedro Pablo Fernández, el director general del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Bienvenido. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Sabemos que desde el IFEDEC han realizado varios estudios sobre la situación actual del país. ¿Qué han venido reflejando esos trabajos que ha venido haciendo el IFEDEC? Mira, Venezuela está viviendo la peor crisis económica de la historia reciente. Yo creo que solamente en la guerra federal pudimos haber vivido los venezolanos o pudieron haber vivido una situación como esta. Hay una situación crítica, una situación económica muy grave. Un gobierno que ha venido destruyendo el aparato productivo y ha venido generando una situación extrema. Esto lo vamos a superar. Hay gente que ha perdido la esperanza, que ha perdido la fe, hay mucho escepticismo, hay muchas sensaciones producto de la propia crisis. Pero esto lo vamos a superar, esto va a cambiar. Las cosas, los procesos políticos requieren una maduración. Cuando uno quiere tener un bebé, uno tiene que concebirlo y esperar 9 meses para que el bebé se desarrolle. Si uno trata de tenerlo a los 3 meses, lo que va a tener es un aborto, no un parto. De la misma forma, los procesos políticos requieren una maduración. Nosotros teníamos que haber salido de este gobierno hace mucho tiempo. Muchas veces por precipitación y por errores que hemos cometido, esto se ha alargado de forma inconveniente, pero de esto vamos a salir por varias razones. La crisis petrolera, la caída de la producción petrolera, la crisis en el sistema eléctrico venezolano, las sanciones económicas. Este es un gobierno que no tiene capacidad para resolver los problemas del país. Y se están dando las condiciones para que aquí se produzca un cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para ese cambio. Es decir, estar en capacidad de producir en Venezuela el cambio que permita que el país pueda reencontrarse, pueda producir, pueda recuperar la economía y que la situación de los venezolanos entonces mejore y podamos tener empleos, oportunidades, bienestar, que es lo que hoy en este momento no tenemos. Ahora, desde el IFEDEC se han venido generando también propuestas para mejorar la economía venezolana. ¿Cuáles serían esas propuestas que el IFEDEC presentaría al país? Mira, la primera cosa que a nosotros nos preocupa es el problema eléctrico en Venezuela. Es decir, un país no puede producir si no tiene energía eléctrica. El Producto Interno Bruto de un país depende de la capacidad de energía que tiene. Por ejemplo, nosotros teníamos en Carabobo un parque industrial gigantesco. Para nosotros poner a activar una industria en Carabobo, nosotros tenemos que quitarle la luz a una urbanización en Valencia, porque no hay energía suficiente. Nosotros teníamos unas empresas básicas en Guayana que producían 4,5 millones de toneladas de acero. Esas empresas necesitan mucha energía eléctrica. Activar esas empresas, como lo prometió el presidente de la República hace unos días, requiere que tú le quites la luz a 4 o 5 estados de Venezuela, porque no hay energía. Ese es el problema más grave que tiene Venezuela. Nosotros tenemos que recuperar la producción energética en el país. Si tú ves un mapa, yo te traje una foto tomada de un satélite a todo el mundo de noche. Es un plano donde tú ves la cantidad de luces que están prendidas por países. Aquí está Estados Unidos de América. Esto es un país lleno de luz. La luz significa producción, significa bienes y servicios, empleo, desarrollo. Aquí está Europa, también totalmente iluminada. Aquí están los 2 polos de desarrollo económico en el mundo. Aquí está África, totalmente apagada. África es un continente pobre. Aquí está América Latina. América Latina también está apagado, no tanto como África. Pero América Latina tiene 4 puntos de luz claros. México, Venezuela, Brasil y Buenos Aires, Argentina. Ahí están los 4 puntos que están iluminados en América Latina. Son las 4 economías más fuertes. Venezuela es la 4ª economía en América Latina. Para el 2023 se proyecta que el Producto Interno Bruto de Venezuela va a ser 74.000 millones de dólares. Eso es 68% menos de lo que teníamos en el 2013. Es decir, la luz en Venezuela se está apagando. Estamos dejando de producir. En Venezuela cada vez la economía se está haciendo más pequeña. Eso significa pérdidas de empleo. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Para el año 2023 Venezuela va a ser la economía número 14 en el mundo. Nosotros tenemos que atender el problema eléctrico. Hay una buena noticia. Nosotros producíamos 10.000 megabytes de energía en el Guri, la represa del Guri, que es la 3ª más grande del mundo. Una represa que está en un río llamado Caroní, que tiene un caudal de agua inmenso capaz de generar muchísima energía. Bueno, esa central hidroeléctrica está produciendo de 3.500 a 5.000 megabytes, menos de la mitad, porque no ha habido mantenimiento. ¿Cuál es la buena noticia? Que el río está ahí, el caudal de agua está ahí. El potencial que tiene Venezuela para producir no solamente 10.000, sino mucho más,
porque en ese río además hay proyectos concretos para aumentar la capacidad de producir energía eléctrica, todo eso está ahí. Hoy Venezuela está producíamos 3 millones de barriles diarios de petróleo, estamos produciendo 1 millón, un poquito más de 1 millón. La buena noticia es que en el subsuelo están las mayores reservas petroleras que hay en el mundo. En las empresas básicas de Guayana se producían 4,5 millones de toneladas de acero. Ahorita no se está produciendo nada porque no hay energía eléctrica. Pero ahí está el hierro y ahí está la bauxita para convertir a Venezuela, volver a ser una potencia en producción de hierro y aluminio. Es decir, las condiciones que tiene Venezuela para el desarrollo están ahí. El potencial que tiene este país es muy grande y lo que tenemos es que aprovechar ese potencial para ponerlo al servicio de Venezuela. Ahora, viendo ese panorama, viendo los factores, viendo el potencial que tiene el país, ¿cómo se puede revertir esa situación? Fíjate, hay que identificar claramente, la primera cosa que necesita el país es producir energía. Si nosotros no producimos energía, no tenemos cómo reactivar la economía. Tenemos además que estudiar dónde están las ventajas comparativas que tiene el país, que tiene muchas. La primera es la materia prima. Ahora, nosotros no podemos seguir exportando materia prima. No tiene sentido que Venezuela exporte una gota de petróleo. El petróleo hay que procesarlo, hay que producir los derivados del petróleo. Lo que dicen los economistas, hay que agregarle valor a la materia prima y hacer productos acabados que entonces exportemos. Con el petróleo se hace gasolina, con el petróleo se produce asfalto, con el petróleo se hacen cauchos, con el petróleo se hacen las suelas de los zapatos. Nosotros tenemos que instalar en Venezuela una industria para procesar el petróleo y exportar productos acabados, porque la extracción de petróleo y la exportación no produce empleo. Lo que produce empleo es la industria que se puede generar con los derivados del petróleo, igual con el hierro y el aluminio. Ahí Venezuela tiene un potencial muy grande. Pero tiene mucho más. Venezuela, por ejemplo, en la zona de Barlovento tiene el cacao mejor del mundo. Nosotros no podemos exportar cacao. Nosotros tenemos al lado de cada plantación de cacao tener una fábrica de chocolate y nosotros producir y convertirnos en el referente en el mundo con el mejor chocolate, así como Colombia ha podido desarrollar su industria del café. Ahora Venezuela tiene otras ventajas comparativas muy importantes. La ubicación geográfica de Venezuela es quizás una de las cosas más importantes que tiene el país. Nosotros estamos al norte de Sudamérica, nosotros no somos la puerta de entrada, si lo vemos en el mapa, somos la puerta de entrada para Sudamérica, pero además somos el país con mejor acceso a Europa, con mejor acceso a los dos focos donde hay luz. Venezuela sale hacia el Océano Atlántico, con mayor facilidad que ningún país, pero además tenemos salida hacia el Océano Atlántico porque tenemos el Canal de Panamá al lado. Nosotros podemos ser el foco, el polo de desarrollo de América Latina. El punto de concentración del desarrollo de América Latina se puede convertir Venezuela aprovechando su ubicación geográfica. Pero hay un tema que es más importante que todos estos, que tiene un potencial enorme para el país. En Venezuela, frente a cada tragedia que tenemos una oportunidad. Hoy en Venezuela hay 80% de la población vive en situación de pobreza. Eso es una oportunidad. Nosotros tenemos un ejército de venezolanos, millones de venezolanos que hoy no tienen un trabajo productivo. El potencial que tiene Venezuela de crecer, si nosotros incorporamos a toda esa masa al trabajo productivo, es gigante. Venezuela puede crecer a un ritmo mucho mayor que ningún otro país en este momento. Hay propuestas también para la generación de empleo, para la generación de oportunidades, sobre todo para la población joven del país. Sí, es el modelo económico que nosotros queremos proponer. Fíjate tú. Hay muchos países que han sufrido crisis económicas como la venezolana. En el pasado, en los años 80-90, llegaba el Fondo Monetario Internacional, auxiliaba a esos países con préstamos, pero los obligaba a hacer unos planes de ajuste económico muy severos, lo que llamaban los planes neoliberales. Esos planes de ajuste a qué iban dirigidos, a generar riqueza en el país, a hacer que el país creciera económicamente. El problema es que eso iba dirigido a producir crecimiento económico, pero ese crecimiento económico hacía que los ricos fueran más ricos, pero los pobres seguían viviendo en situación de pobreza. Bueno, todo eso ha quedado atrás. Hay muchos modelos en el mundo exitosos que han ido exactamente para el lado contrario. En lugar de utilizar modelos donde ponen al hombre al servicio de la economía, han implementado modelos donde ponen la economía al servicio del hombre. Bangladesh es un ejemplo, es un país lleno de pobreza, que ha logrado sacar 20 millones de pobres de la pobreza a través de una política social que invierte en la gente, que enfoca no en la economía, sino en las personas. ¿Cuál es la propuesta concreta? Nosotros tenemos que capacitar a esa gente, hacerlas productivas. Alianza sector privado, sector público, para desarrollar todo el potencial que tiene Venezuela, para crear inversiones, para generar inversiones que generen empleo. Y después un Estado y una empresa privada que asociadas, aliadas, trabajando juntos, inviertan en capacitar a la gente para que ocupe esos puestos de trabajo. Quiere decir que la educación es uno de los factores fundamentales. Factor clave.
tiene entre las propuestas el IFEDEC para el desarrollo del país. Absolutamente. Fíjate tú en qué consiste esto. Si nosotros generamos las fuentes de empleo, generamos las inversiones y preparamos a la gente para ocupar esos cargos, tú vas a tener una población que hoy vive en situación de pobreza, que no tiene ni siquiera para comprar la comida. No solamente los vas a tener con unos empleos que le van a permitir comprar la comida para su familia, pero además comprarse un carrito, comprar una moto y contribuir con eso al desarrollo de la industria automotriz. Y unas familias que tengan posibilidades de utilizar su tiempo de vacaciones para hacer turismo nacional, ir a Playa Colorado y comerse unas empanadas y contribuir con el empleo en el estado Sucre. Es decir, el modelo económico que nosotros queremos para Venezuela es un modelo económico que capacite, que prepare a la gente para que con su propio esfuerzo puedan superar la pobreza y desarrollemos una política económica que genere empleo, de manera que el país crezca de abajo hacia arriba. No se busca el crecimiento económico por arriba, sino se busca el crecimiento económico capacitando y formando a la gente para el trabajo. Un ejemplo de esto clarísimo es Japón. Japón es un pedazo de piedra en la mitad del mar. Y Japón, si lo vemos en el mapa, que me gustaría enseñarlo, Japón es un país que está completamente iluminado. Es una isla que está en la mitad del mar. Esto es Japón, está completamente iluminado. Hay muchísima luz. Esa luz la ha provocado una población que en 1950 era muy pobre. Después de la Guerra Mundial, Japón estaba destruido. Japón invirtió en la educación y hoy en Japón no hay ninguna pobreza y la gente tiene un ingreso muy grande. Simón Bolívar tenía una frase espectacular que produjo en el Congreso de Angostura. Dijo, los pueblos marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso que camina la educación. Yo quiero un país de gente preparada, capacitada, un gobierno que invierta en la gente, porque solamente se dignifica a la gente y supera la pobreza cuando tú capacitas a la gente para que con su trabajo pueda darle a su familia las cosas que la familia necesita. Bien, agradecemos a Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, por habernos acompañado hoy acá en la entrevista. Muchas gracias, Rafael. Amigos, hasta aquí la entrevista a Venevisión. Soy Rafael Aníbal Camacho. Será hasta una próxima oportunidad.